eh, el videíto, ¿ya? Por favor, tomen atención, ¿ya, chicos? Me avisan si escuchan bien todo, ¿ya? Por favor, a ver. Ay, ¿qué pasa? Que no quiere avanzar. Apoyo, Eric. Un ratito, ya, chicos. Ay, no sé, un ratito. Yo te estaba practicando bien, ahora no sé qué pasa. Un segundo. ¿Por qué no abre? No, no avanza. No entiendo por qué. Normalmente avanza. A ver. Un ratito, chicos. Ya. Un ratito, jóvenes. A ver, por favor, la parte de aquí. No sé por qué no avanza esto. Ya. Gracias, Sergio. Ujú.
Muy bien. Entonces, aquí. Vamos a... Entonces, ustedes han visto allí la parte práctica, ¿ya, chicos? O sea, la parte práctica, como les decía allí, es muy importante que la administración de estos medicamentos por esta vía, habíamos dicho de que esta se hacía, por ejemplo, en ciertos tipos de medicamentos, ciertas vacunas, que las explicamos bien, hoy ya lo vamos nuevamente a reforzar, ¿ya? Cuando yo decía esto de los antitrombóticos, ¿qué significa eso? Significa que esta técnica de la vía subcutánea para este tipo de medicamentos es para evitar, ¿no? Evitar que los pacientes que se encuentran mucho tiempo en cama, inmovilizados por su estado de salud, vayan a hacer ciertos trombos a nivel de las venas profundas, ¿no? Entonces, el colocar este antitrombótico es preventivo, porque de esa forma vamos a evitar esos problemas terribles, ¿ya? Otro acápite, hay que recordar también que a través de esta vía administramos vacunas. Y ustedes saben que las vacunas son biológicos, que significa que son productos vivos, pero atenuados, ¿no? Pueden ser de virus, bacilos, etcétera, etcétera, depende de qué se trate. Entonces, pero son bacilos o virus atenuados, vivos, pero están atenuados, lógicamente, para que cumplan la función de prevención en cuanto a lo que es la enfermedad, ¿no? A la enfermedad a la que se esté previniendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunológico es todo, en este caso, cuando se trata de vacunas. Y recuerden siempre que cuando ustedes administren una vacuna, no soben cuando ustedes terminen de colocar el medicamento o la vacuna, en este caso, cuando se limpia la piel, y es vacuna, solamente se hace con jabón. ¿Y saben por qué? Porque si yo le coloco alcohol, el alcohol va a inactivar la acción del biológico. Estamos hablando de una vacuna, ¿entiende? Si yo coloco alcohol, lógicamente va a inactivar la acción del biológico, ¿no? O sea, del bacilo o virus que tú estés administrando para la prevención de esa enfermedad. Entonces, recuerden siempre eso, ¿ya? Nunca soben ni hagan masajito ni nada cuando se trata de vacunas, de antitrombóticos, etcétera, 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 ¿ya? No se soba nada de eso. Solamente se le puede dejar una tordundita ahí suavemente que el paciente le pueda apretar un poquito, un ratito, y santo remedio, pasa todo, ¿ya? Entonces, esos son puntos que no debemos olvidar, ¿ya? Bien, entonces vamos a recordar nuestra parte de la teoría, esta de lo que es la vía subcutánea, ¿no? Bien, usted como un repaso, miren, recuerden que la piel, ustedes ven, ahí está, miren, esto que están viendo aquí ustedes, jovencitos, miren. Un ratito. Esto de aquí, ¿lo observan? Miren, que está miles de veces aumentado, miren. ¿Ven? Esto de aquí, ese es el bisel de la agujita, ¿ya? Disculpe, no se observa nada. ¿Nada? No, nada, no se observa nada. Oh my God, ¿qué pasó? Espérate, hijita, espérate. Ay, Dios mío. Espérense un ratito, espérense. ¿Qué pasó? A ver, voy un ratito, jóvenes, un ratito, por favor, espérenme un ratito, ¿ya? No sé qué está pasando acá. Ya un ratito. Voy a poner fin a esto, un ratito. No, no encuentro la flechita. Ay, el pulsor, ¿dónde se me ha escondido? Un ratito, por favor. Ay, ¿dónde está el pulsor? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Ahí lo ven? No, Miss, no se ve. Oh my God, ¿qué pasó? Un ratito, déjenme, voy a volver a entrar, ¿ya? Un ratito, porfa. ¿Qué pasó? Tengo que volver a cerrar. Qué raro. A ver, un ratito, a ver.
Compartir pantalla. Ya vi. Ya vi. Se cerró el esto. Chispas, un ratito. Un momento. Se ha cerrado la... Se cerró el Word. Por eso después. Ay, Cristo. Escritorio, ¿no? ¿Qué pasó hoy día? No lo encuentro. Acá está. Ahora sí. ¿Lo visualizan? Sí, ahora sí, licenciada. Ok. Ya, chicos. Bien, miren, miren el pulsor, ¿ya? Aquí donde está el pulsor, esto que les estoy enseñando a ustedes, este es el bisel, ¿ya? Ese es el bisel de la aguja que está muchas veces en aumento, ¿ya? Lo han aumentado varias veces. Entonces, aquí lo que quiero aclarar en esto del pulsor, perdón, del bisel de la aguja, que es esto, miren, ahí está la puntita, y miren, todo esto que está alrededor, eso de aquí, conforma lo que es el bisel. Pero recuerden que esta partecita que estoy marcando con el pulsor, esta partecita es cortante, ¿ya? Corta, como un cuchillito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, recordemos siempre esto. Esta partecita puede ser punzante por esto, ¿ven? Esta puntita, y cortante por esta parte. Todito esto de acá, corta. O sea, cuando tú estás ingresando al tejido, va abriéndolo, ¿no? Va cortándolo, ¿ya? Pero finamente, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. Cuando yo les digo que la administración tiene que ser con esta, o sea, con el bisel hacia arriba, significa que en todas las técnicas, cualquiera sea la vía de administración que ustedes van a ir viendo, visualizando, va a ser con este bisel de la aguja hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al poner yo el bisel hacia arriba, me va a favorecer cuando yo estoy ingresando al tejido del paciente, me permite que cuando yo aspiro y verifico si no hay sangre, porque en este caso si es subcutáneo no debe haber sangre. Si yo verifico y sale sangre, yo retiro de esa zona porque mi medicamento tiene que ser administrado por vía subcutánea, no debe estar administrado en un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Yo primero aspiro para verificar que no estoy en una vena o un capilar sanguíneo. Eso es muy importante, ¿ya? Por eso yo tengo que poner siempre el biselito hacia arriba y esto me va a facilitar muchísimo el trabajo, ¿ya? Yo aspiro para verificar ese punto importante y luego procedo a administrar el medicamento. Suavemente, no así rápido, no, suavemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas vacunas o medicamentos que ustedes van a administrar por esta vía son de una consistencia, digamos, así tipo oleosa, muchos de ellos. Otras son tipo agüitas, así líquidas, pero otras son más
densas. Entonces, si tú administras rápidamente, puedes dañar o lastimar, por ejemplo, de repente alguna terminación nerviosa pequeñísima o un pequeño vaso sanguíneo que esté en el camino, ¿ya? Entonces, siempre hay que recordar eso, ¿ya, chicos? Entonces, el ángulo de administración en esta vía es muy importante que la recordemos. ¿Por qué? Porque según el medicamento o lo que me haya indicado el médico, yo lo tengo que administrar en esta vía porque tiene un porqué lo hago ahí, ¿no? En esa vía. Habíamos dicho que, por ejemplo, a través de esta vía, ven, ahí están viendo ustedes las imágenes, ¿no? ¿Qué vacunas, por ejemplo? Tiene la poliomielitis, tenemos la sarampionosa, paperas, la rubiola, ¿ven? La neumocócica, la varicela, ¿ves? Son diferentes tipos de vacunas que se administran a través de esta vía en este ángulo, ¿ya? En este ángulo de administración, 45 grados, ¿ya? Esto es muy importante que lo recuerden porque ustedes van a salir después en campañas de vacunaciones. Lógicamente, ustedes ya esto lo van a ir ustedes realizando cuando ya todo se vaya normalizando, ¿ya? Entonces, miren, ustedes están viendo que en el ángulo de 45 grados, como lo ven aquí en esta imagen de acá arriba, yo estoy ingresando al tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, ¿no? Porque es lógico, el medicamento, la vacuna que tenemos acá, queremos que su acción sea lenta, poco a poco, en el cuerpo del paciente, ¿verdad? Si es una vacuna, como es el caso que hay muchas vacunas que lo están viendo ustedes, que se administran a través de esta vía, su acción de ella va a ser lentamente, lentamente, porque el tejido celular subcutáneo no tiene tantísima irrigación sanguínea como para que sea rápida esta administración o esta absorción, metabolismo de la vacuna, digamos, ¿no? Donde debe llegar. Entonces, lo que queremos aquí es que en la vacuna trabaje lentamente, poco a poco, en el sistema inmunológico del paciente. Ustedes saben que el sistema inmunológico de las personas es muy especial. Cada uno de nosotros tenemos un sistema inmunológico muy especial. No todos los sistemas inmunológicos son iguales. Recuerden eso. Hoy día lo estamos viendo en la vida real. Con esta enfermedad de la COVID-19, estamos viendo cómo las personas reaccionan a esta enfermedad y cómo a otras ni cosquillas les hace, ¿ven? O sea que son pacientes asintomáticos porque su sistema inmunológico está ok, ¿no? O sea, tiene muy buena defensa, ni siquiera sintieron los síntomas de la enfermedad. Entonces, de eso se trata. De cuando se trata de vacunas, esta vía es excelente, en este caso cuando es subcutánea, ¿no? Porque también hay otras vacunas que se colocan en forma intramuscular, ¿ya? Entonces, eso también hay que presente. La COVID-19, por ejemplo, lo están colocando vía intramuscular, ¿no? Entonces, eso también hay que recordarlo. Bien, entonces están viendo ustedes allí unas imágenes que nos aclara esta duda, ¿no? A ver, vamos a ver para que puedan visualizar bien. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está, miren la dermis, ¿no? O sea, aquí la vacuna se aplica en la parte superior del brazo, en el tercio medio, ¿no? En el ángulo de 45, ¿ya? Aquí es muy importante tener presente la elección de la aguja, su longitud y el calibre de la misma, ¿ya? Entonces deben hacerse en función a la edad del paciente, el lugar anatómico que han elegido para administrar y asegurar una correcta administración. Por ejemplo, si se trata de la administración de la insulina, que es una hormona que ya hemos conversado, ¿no? Es la hormona que segrega el páncreas. Cuando nosotros ingerimos alimentos, el páncreas, esa glándula maravillosa, empieza a segregar la insulina, que se encarga de poder ayudar a captar las moléculas de hidratos de carbono, de glucosa, que se van circulando, que se van produciendo, de tal manera que éstas lleguen a donde debe ser en las células, ¿no? O sea, que cumplan con su función de energía, de movimiento, de todo lo que necesitamos nosotros en el día. Entonces, esa insulina es muy importante. Por ejemplo, esta insulina se la administramos en el tejido celular subcutáneo a los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes diabéticos que a veces hacen unas hiperglicemias, o sea, el aumento de su glucosa muy elevado.
Recuerden que los valores normales de la glucosa deben ser entre 70, según la Organización Mundial de la Salud, entre 70 a 110 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, eso significa que esos valores se deben mantener así normales, hay que saberlos manejar bien, porque hay pacientes diabéticos que se les desencadenan las hiperglicemias que llegan a 500, que pueden entrar en un coma diabético. Eso es muy peligroso. Ahora, hay dos tipos de diabetes: la diabetes insulino dependiente y la diabetes tipo 2, o tipo 1 se le llama la insulino dependiente, que es la diabetes juvenil, se le llama así. ¿Y por qué se le llama así? Porque esta diabetes se caracteriza porque el niño que padece este problema nació con esto. O sea, su páncreas nunca produjo insulina, ¿me entiende? Entonces a esa criatura hay que colocarle la insulina. Entonces, incluso se capacita a los padres, a la familia que rodea al niño y después al niño mismo cuando va creciendo, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, y en el paciente de tipo 2, por ejemplo, de diabetes tipo 2, es aquella diabetes que nos da a las personas cuando ya tenemos, ya somos grandes, por ejemplo, tenemos 20, 30 años, ¿no? 40 o 50 años, por el estilo de vida, ¿no? O también por la parte genética que tengamos nosotros. Ahora, estilo de vida quiere decir, por ejemplo, que como mucho, me encantan los hidratos de carbono, no hago ejercicio, estoy obeso y lógicamente eso conlleva a que vengan todos esos problemas metabólicos, ¿ya? Porque en sí la diabetes es una enfermedad metabólica, del metabolismo, ¿ya? Entonces, recuerden esto, jovencitos, porque ustedes van a cuidar a mucha gente con ese problema, porque en este momento que estamos conversando, están en aumento los pacientes con la diabetes mellitus. Esa diabetes mellitus tipo 2 es otra pandemia, ¿ya? Recuérdenlo. Bien, entonces es muy importante esta vía porque a través de ella se administra también esta hormona, ¿ya? Ahora nos dice aquí, por ejemplo, que la intensidad de las reacciones locales luego de la vacuna, ¿no? Está más en relación con la longitud de la aguja que con su calibre. ¿Se dan cuenta? En relación más con la longitud, o sea, el largo de la aguja que con el calibre, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que menor reactogenicidad a mayor longitud. Ahí está. A ver, por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes, la vía subcutánea, el ángulo de inserción, ¿ya? Aquí ven la vía subcutánea es 45 grados, ¿ven? Ahí está el calibre, entre 25 y 27, que es bien chiquita, ¿ya? ¿Ven? Y su longitud de 1.6 a 1.8 pulgadas. Las medidas de estas agujas son en pulgadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué vacunas se utilizan en la vía subcutánea, ¿no? O sea, qué vacunas se administra a través de esta vía. La triple vírica, la varicela, polio, ¿ven? La fiebre amarilla, la tifoidea, la neumocócica, la meningocócica, la encefalitis japonesa, etc., etc., etc. Y bien, aquí, por ejemplo, los mecanismos de vacunación nos están explicando que consiste en la introducción de este preparado debajo de la piel, en el interior del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Bien, tienen el mismo mecanismo de acción para la estimulación que la vía intradérmica, ¿no? Pero el antígeno es transportado a través del plexo cutáneo hasta la dermis, ¿ven? Ahí está. Esta está formada por una red de varios terminales nerviosos y pequeños capilares entrelazados y pertenecientes unos a nervios, ¿no? Cerebro raquídeo, otro sistema nervioso simpático. ¿Qué significa eso? Que estas terminaciones nerviosas van a llevar sensaciones de dolor, ¿no? Ahora, donde sigue el mismo curso a través del plexo papilar, vas a ver hacia la epidermis, donde se absorbe en forma muy lenta y local, como ya hemos explicado, y aquí nos va a ayudar, por ejemplo, a generar anticuerpos, ¿no? IgM e IgG, que es lo que se valora más cuando estamos con estos procesos de enfermedades prevenibles con vacunas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos qué propiedades tiene este tejido celular subcutáneo. ¿Ve? Es la tercera capa de la piel, ¿no? Después de la epidermis, dermis, y ahí sigue el tejido graso subcutáneo, situado por debajo de la epidermis y la dermis, ¿ven? Ahí está. Su función, por ejemplo, es un aislante térmico, es una reserva energética porque la energía se guarda a través de la grasa, ¿no?
y sirve como almohadilla de protección frente a traumatismos mecánicos externos, es de protección. ¿Ya? Esta vía tiene escasos receptores del dolor, se evita el primer paso del metabolismo hepático. O sea, por ejemplo, cuando tú administras un medicamento a través de esta vía, habíamos hablado del primer paso, ¿no? Que es el metabolismo hepático. ¿Por qué aclarábamos esto? Porque ustedes saben que el primer paso, al pasar por el hígado empieza a metabolizar y en este proceso se pierde mucho la acción, el efecto del medicamento que tú estás administrando. Pero al colocarlo en esta vía se evita eso, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya, o sea, se va a obtener una biodisponibilidad del 90%. Excelente, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que esta hipodermis se extiende toda la superficie de tu cuerpo y no está limitado su acceso, solo eso sucede en el tratamiento endovenoso. Eso a nivel intramuscular es otra fase, ¿no? Este está altamente, dice, irrigado y favorece la absorción de fármacos. Aquí dice, por ejemplo, que es poco dolorosa en pacientes terminales. Más que todo, también esta vía intravenosa, subcutánea, se utiliza en pacientes terminales, como habíamos explicado. ¿Por qué? Porque la zona donde tú vas a colocarlos son muy asequibles, es más tolerada. Bueno, sí se administra poca cantidad en esas zonas de administración, pero cuando se trata de administrar, por ejemplo, un analgésico de amplio poder, ¿no? De amplia acción, va a ser muy bien tolerada por esta vía, ¿ya? ¿Ven? Ahí está el paciente terminal y la vía subcutánea. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, a través de esta piel se deposita el fármaco a nivel subdérmico, donde es absorbido e incorporado a la circulación sistémica, y se cumple la función que queremos, ¿no? Y aquí vemos que esta es una asistencia paliativa en el control de síntomas mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren, pacientes terminales se le dice a aquel paciente que tiene una característica muy especial. Ellos, por ejemplo, ustedes lo van a ver más que todo en pacientes con enfermedades tipo cánceres, cánceres metastásicos, es decir, que el cáncer se ha hecho ya generalizado en el cuerpo del paciente y este cáncer le está produciendo mucho dolor. Y tú, al administrarle un analgésico con indicación médica a través de esta vía, le vas a brindar calidad de vida a esta persona, ¿ya? Entonces, eso le va a mejorar su calidad de vida, no va a gritar de dolor, la familia va a estar tranquila porque ven a su ser querido que no llora de dolor o grita de dolor, ¿se dan cuenta? Entonces le estás dando calidad de vida y la familia se va a sentir bien, ¿ya? Entonces, para eso es, chicos. Aquí, por ejemplo, ustedes, prepárense bien porque se necesita mucha gente joven que cuide a gente mayor en sus hogares. Muchas personas buscan los servicios de jóvenes técnicos, de enfermeros, que van a domicilio a cuidar a su ser querido. Y es mucho mejor, les cuento. ¿Por qué? Porque en el hogar no hay el peligro de las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? En cambio, en un hospital, en una clínica, ese peligro está perenne. ¿Se dan cuenta? Pues mucha gente prefiere contratar los servicios de un profesional que vaya a su domicilio a cuidarlo y su ser querido no corre los riesgos, pues, de contaminarse con una infección intrahospitalaria, ¿no? Que estas son muy complicadas y que muchas veces alargan su estadía en un hospital, ¿ya? Y es muy peligroso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ven, ahí ustedes están viendo que el deseo de la mayoría de estos pacientes, que generalmente es entre un 50 y 70%, es fallecer en su domicilio. ¿Por qué? Porque es el ambiente donde está su familia, donde ellos viven, se siente acompañado, no está en un ambiente extraño, con gente extraña. Entonces, el ambiente familiar favorece su calidad de vida, ¿no? Entonces, aquí este señor que están viendo ustedes, Alexander Wood, médico de Edimburgo, instruyó que sería eficaz, bueno, estamos hablando de épocas muy, muy lejanas, pasadas, a través de aquí él hablaba de inocular las medicaciones a través de una aguja, ¿no? En el tejido subcutáneo, ¿ven? Ahí nació ese término de inyección subcutánea, ¿ya? Entonces, ahí lo están viendo. Uy, desde que pasó esto, pues imagínense cuánto ha avanzado todo, ¿no? Ahí está. La zona donde ustedes lo pueden aplicar, mira, ahí están viendo a ese maniquí, ¿ven? Ahí estas imágenes, miren, infraclavicular por encima.
infraclaviculares debajo de la clavícula, ¿ve? Esta zona de la clavícula, ¿ya? Van a ver, por ejemplo, el deltoide, la zona deltoidea, ¿ven? Ahí está. La zona escapular atrás, ¿ven? De las escápulas, ¿ven? Los cuadrantes superiores del abdomen, o sea, la zona abdominal, ¿no? Esta parte. La parte anterior de los muslos también, lo están viendo ustedes ahí, ¿ven? Entonces son zonas que te van a ayudar muchísimo su acceso para poder administrar esta vía, utilizar estas zonas, ¿no? Anatómicas, ¿ya? Ahí vemos qué característica tiene el paciente terminal, ya lo hemos dicho, personas que están con una enfermedad dolorosa, terminal, bueno, que no le queda mucho tiempo de vida y que necesita de la atención perenne de un profesional, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros conozcamos y aprendamos a aplicarlo adecuadamente, ¿no? Esta vía subcutánea te va a ayudar, por ejemplo, que estos pacientes, muchas veces por el tiempo, la cronicidad de su enfermedad incurable, tiene una falta de respuesta a tratamiento específico, ¿no? O sea, de lo que se le ha ido colocando, ¿no? Puede haber muchos síntomas intensos, multifactoriales, variables, eso depende de cada paciente. También hay un gran impacto emocional en la familia, en el equipo terapéutico, y muchas veces los médicos le dan un tiempo de vida de 6 meses, ¿no? Generalmente. Bueno, eso también depende de Dios, porque de repente puede ser que sea una semana o un día, ¿no? No sabemos. Entonces, esta situación produce una gran demanda de atención y de soporte. Por eso es muy importante que ustedes aprendan todas estas técnicas para que de esa manera ustedes puedan brindar un excelente servicio, ¿no? De cuidado en pacientes con este tipo de enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que un paciente de este tipo ha recorrido muchas terapias, toma de muestras, biopsias, diagnósticas, etc., etc., ¿no? Entonces, todas esas situaciones traumatizantes en mayor o menor medida es muy estresante para todo, para el paciente y la familia, ¿ya? Y bueno, esta vía de administración, por ejemplo, la vía oral, ¿no? Entre la vía oral y la subcutánea, por ejemplo, dije la subcutánea porque la vía oral muchas veces también se encuentra afectada en este tipo de pacientes, ¿no? Por los mismos efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Van a encontrar problemas a nivel de la glotis, a nivel de la gastroesofágica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no le va a favorecer mucho al paciente, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está, miren, que la vía oral definitivamente, ¿no? Van a ver ustedes que el paciente oncológico va a conservar esa vía hasta días antes de su deceso, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no se le va a poder administrar por vía oral algo al paciente porque ya a veces están presentando ciertas complicaciones, ¿no? Entonces la vía subcutánea es una vía elegible que nos va a favorecer muchísimo al paciente. Y entre los medicamentos que tú vas a poder administrar a ellos, por ejemplo, la morfina, ¿no? Que son analgésicos de gran poder activo, de gran poder de acción, ¿no? El fentanilo, el ketorolaco, el diclofenaco, el tramadol, la meperidina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también van a ver, por ejemplo, la furosemida, que es un diurético muy potente, la insulina, la hormona que estábamos conversando, ¿no? Para los diabéticos, la heparina, que son antitrombóticos que evitan los trombos a nivel de vena profunda. Y también hay neurolécticos que vienen a ser medicamentos para los pacientes con problemas de salud mental, como el haloperidol, la levopromacina, y para los pacientes que tienen convulsiones, ¿no? Por ejemplo, el fenobarbital, o corticoides como la dexametasona, por ejemplo, ¿no? O sea, son diferentes tipos de terapias, pero todo esto se hace con indicación médica, ¿ya? Siempre estos pacientes tienen de cabecera a su médico, ¿ya? Entonces, cualquier actividad, cualquier cosa o procedimiento, ustedes consulten siempre con su médico, ¿ya? Bien, por ejemplo, en el caso de la vía oral que se pierde muchas veces por efecto de los tratamientos anticancerígenos, ¿no? Aquí vamos a ver náuseas, vómitos. Por ejemplo, si está con vómitos y náuseas no va a poder pasar la vía oral, lo va a botar definitivamente, ¿no? Entonces,
oclusiones intestinales, convulsiones, disfagias, estados confusos, agonías, ¿ven? No se puede usar la vía oral, entonces esta vía subcutánea es muy favorecedora para este tipo de pacientes, ¿ya? Esta técnica muy utilizada hasta finales de la década de 50, bueno, ahora dice que, bueno, hoy día todavía se usa la vía, mucho se usa la vía subcutánea, pero más se está usando lógicamente la vía endovenosa. Por eso les digo, depende del estado del paciente que ustedes estén cuidando. ¿Mm? Por ejemplo, también hay otra vía de administración para los opiáceos, ¿no? Esos medicamentos que son controlados, porque cualquiera no lo puede conseguir en cualquier farmacia, ¿ya? Entonces, estos opiáceos también tienen otra vía de administración, como son la intravenosa, la intramuscular, o también en ciertas formas a través de la vía rectal, por nebulizaciones, o también la vía sublingual, ¿no? Transdérmica, como se le dice también, por eso también, también con parches, etcétera, ¿no? Intranasales también. Mire cuántas cosas que ahora hay muchas más formas, ¿no? De administración, ¿ya? Pero también tienen ciertos inconvenientes, pero también ayudan mucho, ¿ya? Y la endovenosa es una técnica que interfiere en la movilidad del paciente y es poco aceptada por la familia. Muchas veces, o sea, tienen todos sus pros y sus contras. No hay nada ideal y perfecto todavía. No sabemos si algún día saldrá algo así, ¿no? Claro, es natural. Causa incomodidades, ciertos dolorcitos, ciertos malestares, pero no hay otra forma de trabajar, ¿verdad? Y la intramuscular resulta ser dolorosa para el paciente muchas veces, ¿no? Pero si tú aplicas una excelente vía o tú lo aplicas adecuadamente, el paciente no se va a quejar de dolor. Bien. Por ejemplo, en general, para otras vías de administración, no hay fármaco disponible para el control sintomático del paciente terminal. Entonces, todo esto se hace con su médico de cabecera del paciente. Aquí vamos a ver qué contraindicaciones, qué inconvenientes pueden haber cuando tú vas a administrar algún medicamento a este tipo de pacientes, porque también van a haber este tipo de problemitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las ventajas, hay menor riesgo de formación de hematomas, ¿ya? Menos probabilidad de lesiones nerviosas, menor calibre de la agujita va a favorecer muchísimo que llegue muy bien, evita la fluctuación en las concentraciones plasmáticas, es una duración de acción prolongada, evita el primer paso hepático, que es muy bueno, su absorción es lenta, es muy eficiente para los fármacos habituales en el manejo del paciente terminal, como estamos conversando, y es muy eficaz en el control de los síntomas de ciertas enfermedades, ¿no? Es segura, en general podemos decir que es una técnica poco agresiva y de muy fácil acceso, o sea, tiene muchas ventajas, desde bajo costo, asegura la absorción de los medicamentos, puede durar varios días, no precisa de un ingreso hospitalario, eso lo puede manejar en la casa del paciente, da autonomía y movilidad al paciente porque es de acuerdo a la zona donde tú lo coloques, ¿no? Le da libertad al paciente, ¿verdad? Es más cómoda para él, entonces tiene muchas ventajas, ¿no? Pero también tiene ciertos inconvenientes porque nada es perfecto, como les digo. Hay fluctuaciones del nivel de analgesia obtenido, hay dificultad de ajuste a la dosificación por el retraso en el inicio de la administración. No es posible administrar volúmenes mayores de 2 mililitros por hora. Administrar siempre causa un poco de dolor, ¿no? Que se puede desconectar. Eso es puede haber alguna reacción local también, ¿no? Puede haber a veces necrosis, por eso que uno tiene que estar constantemente verificando, ¿no? Observando la zona de punción. Esto es muy importante, la observación del profesional de enfermería para verificar que está marchando bien y que se encuentra permeable la vía, ¿ya? O también que puede haber una reacción adversa al material o a la medicación. Pero eso se ve, se visualiza, ¿ya? Para retirarlo, ¿ya, chicos? Y también, por ejemplo, vamos a ver también ciertas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, va a ayudar muchísimo en disfagias severas o odinofagia, ¿no? Por ejemplo, disfagia es cuando el paciente tiene problemas para tragar, como decimos, cuando tú estás comiendo y pasas, ¿no? El pasar el alimento a nivel del reflejo glosoflaringio a la zona hacia el estómago, ¿verdad? Entonces, del esófago al estómago, ¿no? Entonces, y odinofagia, que es dolor,
que se presenta al momento de la deglución, o sea, al pasar el alimento o tragar, que así es el término, ¿no? Bueno, en casos, por ejemplo, de pacientes que estén presentando síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? Esas son ya complicaciones propias del paciente, ¿no? Incapacidad para control de síntomas por esta vía, ¿no? Vamos a ver sedación y coma del paciente, de repente está confuso, alterado su conciencia, ¿no? Su nivel de conciencia en general, ¿no? O sea, a nivel neurológico. ¿Cómo valorarías tú? ¿Cómo está su estado de orientación? Señor, ¿dónde se encuentra usted? ¿Qué día es hoy? ¿No? ¿Qué hora más o menos piensa usted? Ah, ya, el paciente dice, estoy en mi casa, estamos a las 5 de la tarde, más o menos está orientado, ¿no? Pero un paciente que te dice, ¿estamos en un hospital? No, estamos en su casa. ¿Te das cuenta? O sea, ya tú estás valorando su estado de conciencia y de orientación del paciente, ¿no? En caso de agonías, en náuseas, vómitos persistentes, en ellos lo va a ayudar mucho, ¿no? También en ciertos casos de fístulas, ¿no? Esófago-traqueales o enterocutáneas, o sea, hay ciertas complicaciones más avanzadas. Y también a través que va a ayudar, por ejemplo, en megadosis orales o dudas acerca del incumplimiento de la medicación por vía oral. Es buena opción en el caso de pacientes poco cumplidores, en caso de pacientes que estén muy débiles, en extrema debilidad. Y bueno, hay también ciertas contraindicaciones relativas, ¿no? Que el paciente no se adapte, que la familia se agote viendo todo eso, ¿no? Que hay un edema severo, anasarca, significa que el paciente está muy hinchado, digamos, edematizado, que significa que está reteniendo muchos líquidos, eso hay que consultar siempre con el médico, que pueda presentar alteración en la coagulación, ¿no? O trombocitopenia. Entonces aquí, por ejemplo, trombocitopenia, pues que ha disminuido el número de plaquetas. Ustedes saben que las plaquetas es los componentes de la sangre que ayudan en el proceso de la coagulación sanguínea. La hipoperfusión periférica, incluyendo situaciones de shock, alteraciones locales en la zona de punción, ¿ves? Radiodermitis, zonas infiltradas, ¿no? Zonas sometidas a cirugías radicales, en algunos casos, por ejemplo, en pacientes mastectomizadas, ¿no? Pues, cuando a las pacientes de cánceres del seno, por ejemplo, les han cortado el seno totalmente, ¿me entienden? A eso se llama mastectomía, ¿ya? Acuérdense, mastectomía. Tomía es cortes, ¿ya? O sea, significa que son cirugías, ¿ya? Infecciones de repetición en el punto de inserción, ¿ves? O sea, todas esas complicaciones que puedan haber, ¿no? Entonces hay que siempre tener presente esto, ¿ya? Ahora, ¿qué material y equipo debes tener tú para administrar esta vía? Por ejemplo, tu guantecito, como le decía siempre, su lavadito de manos. Sus guantes no necesariamente tienen que ser guantes estériles, jovencito, ¿ya? Guantes de procedimientos, ¿no? Porque te proteges tú y proteges a tu pacientito, ¿no? Usas unas agujitas tipo mariposas, esparadrapo, gasas estériles, alcohol, algodón, yodopovidona. Ojo, la yodopovidona es un antiséptico maravilloso, ¿ya? Esta yodopovidona es muy buena, pero ojo, siempre y cuando el paciente no sea alérgico, porque hay pacientes que son alérgicos al yodo, ¿ya? Tengan mucho cuidado, ¿ya, jovencitos? Ustedes hagan una muestrita, si ven una reacción en la piel del paciente, no lo coloquen con yodopovidona, mejor alcohol solo nada más, ¿ya? Es alcohol al 75% que estamos viendo hoy día, que se está utilizando en todo. Dios mío, en los centros comerciales te bañan en alcohol. ¡Ay, Dios! Es terrible lo que se está viviendo hoy día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí van a ver ustedes que a una agujita calibre 23-25, que son las más chiquititas, según la caquexia y zona de punción. ¿Qué es caquexia? Yo les digo que caquexia viene a ser cuando el paciente está muy delgado. Muchos se ven los pacientes oncológicos, ¿ya? La caquexia viene a ser un estado de extremo adelgazamiento del paciente, ¿ya? Es para el drapo, conector universal de 3 vías, nos va a facilitar muchísimo, una jeringuita de 3 o 5 mililitros, y para los fármacos que tú vas a preparar, ¿ven? Ahí está más o menos ustedes, ¿no? Tu infusor, si se precisa, solución fisiológica, un parche transdermal, un cubrebocas, eso es muy importante, y más o menos ustedes están viendo ahí los instrumentos que se utilizan para administrarlo, ¿no? Colocarlo. Hay que descartar, por ejemplo, cuando hay dolor,
recomendable es siempre valorar lo siguiente, descartar infección. Ustedes tienen que ver la zona de punción. Si ustedes ven la zona rojiza y caliente y todo, eritematosa, retiren eso, ¿ya? Disminuir el volumen, disminuir la velocidad de inyección. Entonces, todo esto hay que tener presente con nuestro pacientito, porque de esa manera nosotros vamos a prevenir posibles infecciones, ¿no? En él, ¿ya? Por ejemplo, en caso de dolor, disminuir el número de fármacos a mezclar, hay que repartirlos en vías diferentes, utilizar suero fisiológico al 0,9%, o sea, diluirlo bien, asegurarse que la aguja no esté muy superficial, que esté en el ángulo que hemos hablado de 45 grados. Respecto a esas agujas, aunque son algo costosas, existe cierto acuerdo acerca de la menor frecuencia de reacciones locales. Seleccionar el lugar de punción, las características de tu paciente, qué tipo de paciente está, cómo está nutricionalmente, si está bien, si hay cierta grasita corporal, cómo está su estado de mental, ¿no? Cómo está, si está el paciente obnubilado, si está bien orientado, etcétera, etcétera, ¿no? Ver todo eso, valorar esto en el pacientito, ¿ya? Por ejemplo, van ustedes a ver, un ratito, ahí, revisar la zona de punción, la evidencia respecto al uso de la droga que le están administrando por una vía subcutánea, evitar drogas irritantes como la levoflomacina, la clorpromacina y la metadona, cambiar de la vía de administración de las drogas más irritantes, ¿ven? O sea, hay ciertas cositas que tenemos que tener siempre, recomendaciones que no debemos nosotros olvidar, ¿ya? Por ejemplo, no usar desametasona, dice, por ejemplo, en la zona de disminuir reacciones locales, ya que la dosis habitualmente empleada para este fin es capaz de producir efectos a nivel sistémico. Es una sustancia alcalina que tiende a reaccionar con cualquier solución ácida, precipita con un gran número de sustancias como el haloperidol, ¿ven? El haloperidol viene a ser un antipsicótico, ¿no? Neuroléptico, esto lo utilizan mucho en los pacientes que tienen problemas de salud mental, ¿ya? Bien, también se puede aumentar un poco la velocidad de absorción del medicamento, podemos disminuir la velocidad también según sea el caso, ¿ya? Son menos irritantes las soluciones neutras o isotónicas. El término isotónico significa que es igual a nuestros fluidos, ¿ya? Iso, igual, ¿ya? Entonces esto hay que tenerlo siempre presente, ¿ya, chicos? Aquí, por ejemplo, hay modelos de infusores, o sea, estos son ya cosas más especializadas con respecto a su utilización, en el caso de estos pacientes que necesitan la vía subcutánea, ¿ya? Estos infusores vienen a ser dispositivos, ¿no? Diseñados para infundir la medicación de forma constante y continua, ¿ven? Ahí está. O la hipodermoclisis, también llamada infusión subcutánea, consiste en la administración de líquidos en la capa subcutánea de la piel, donde hay un extenso sistema linfático y vasos sanguíneos, a través de los cuales los líquidos pueden ser absorbidos. Su uso permite la mezcla de los fármacos. Ahí está, miren, ahí están los infusores, miren, ahí están. ¿Esto ve? Son bien prácticos, ¿no? Su infusión simultánea por vía subcutánea, existen en el mercado varios tipos de ellos, ¿ya? Según sea el caso, pues, ¿no? Muchos de ellos permiten la administración de los fármacos en bolos, y al cargar el infusor se deben tener en cuenta las siguientes variables. Medir el flujo de salida, el tiempo de autonomía, que puede de 5 a 7 días, el volumen total, que está en relación con los parámetros anteriores, a los mililitros por hora. Entonces, todo eso más o menos te da una idea, ¿no? Por ejemplo, el volumen total de llenado del infusor en un día con un flujo de salida de 2,1 mililitros por hora, ¿ya? Es de 2,1 por hora, ¿ve? Igual a 50 mililitros, ¿ve? En 24 horas. Y así por el estilo, ustedes van a ver que con esa variable se calcula el volumen acumulado de los fármacos a partir en función de las presentaciones que tengan estos fármacos, ¿no? La capacidad total del dispositivo, con suero fisiológica o agua de inyección. Un paciente precisa de 50 miligramos de cloruro mórfico, 5 miligramos de haloperidol, 600 de propamina, o sea, ya se va sumando las dosis, ¿ve? Entonces eso
Al final tú vas a ver que la morfina te está indicando más o menos las dosis de los diferentes medicamentos, ¿ya? O sea, todo eso, ¿ven? Ahí está. Hacen un total, por ejemplo, de 5 más 1, 6 más 6, 12 mililitros. ¿Se dan cuenta? O sea, es sumar el total. ¿Ven? La medicación ocupa un volumen de 12 mililitros, que emplearemos para llenar la bomba entre 38 mililitros de suero fisiológico, que da 50 mililitros. O sea, y eso se pasa en 24 horas. Que lentamente vaya pasando, ¿ves? O sea, todo esto ya según la indicación del médico tratante, ya se va aplicando de acuerdo a la necesidad del paciente y a su estado de él, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un infusor para 5 días con un flujo de salida de 1,5 mililitros por hora, un volumen de llenado de 200, ¿ven? O sea, se va multiplicando, sumando, ¿ven? Ahí está más o menos, 25 más 5 más 30, ¿ves? Son 60 mililitros, ¿se dan cuenta? Por lo que el volumen de suero fisiológico para el llenado del dispositivo debe ser de 275, ¿no? Ahí está más o menos los infusores, lo están viendo ahí, los bolos. Entonces, esto va a ayudar a desarrollar bien adecuadamente esa técnica, ¿no? Tienes que preparar tu material y equipo en una zona muy limpia, accesible, lavarte tus manitos, ¿no? Explicar el procedimiento al paciente es muy importante. Cuando ustedes explican al paciente, señor, le vamos a colocar este medicamento, va a sentir un pinchazo, y ustedes explican, ¿no? Entonces el paciente ustedes van a tener la colaboración del paciente. Nosotros no podemos ir a mudos de frente a colocar, no, hay que explicarle para que tengamos la colaboración del paciente en forma muy activa y de esa manera te va a facilitar a tu trabajo, ¿ya? Hay que explicar siempre el procedimiento, o sea, la preparación física, cómo lo vas a sentar, sentado, semisentado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la preparación psicológica de lo que tú le vas a hacer, ¿ya? Te calzas tus guantes, elegir el lugar de punción, ahí lo están viendo en las imágenes, por ejemplo, ahí miren, desinfectando, ven, ahí está. Pero aquí lo están haciendo con alcohol, con yodo, ¿no? Con yodo, ¿ven? Ahí está, ya quedó puesta ahí la vía, ¿ven? Ahí está. Ese es un skull vein, o mariposita se llama. Bueno, las zonas de punción, ustedes van a ver que al elegir las zonas de punción, pues definitivamente es de acuerdo a lo que hemos ido mencionando, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando tú hablas de zona de punción, definitivamente que tiene que ser en la zona de la cara externa del brazo, en la cara anterior del muslo, como hemos conversado, ¿no? De las zonas de punción. Por ejemplo, ahí vamos a ver, ahí está, la cara externa del brazo, del muslo, la cara anterior, a nivel del abdomen, en la zona superior de la espalda, ¿no? O sea, la supraescapular, pectorales, ven, ahí están, las escápulas, infraclavicular. Y bueno, hay que evitar sobre todo pieles irradiadas, ¿no? Que hayan recibido radiaciones, pieles que estén dañadas, lastimadas o con heridas, pieles que estén inflamadas, edematosas, con edema o retención de líquidos, ¿ves? Inflamadas, ulceradas, o por ejemplo en el tejido mamario tampoco no se debe colocar. O sea, tenemos que elegir una piel que esté limpia, que no haya cicatrices, no hayan manchas o lo que haya ocurrido ahí, ¿no? Entonces, mejor de preferencia buscan una zona que esté totalmente libre de cicatrices o heridas, ¿ya? Siempre recuerden esto que es muy importante para poderla aplicar adecuadamente. Existen dos formas de administración de medicamentos por la vía subcutánea. Infusión subcutánea intermitente, de 8 a 12 horas, una infusión nocturna, en bolos de 2 a 3 bolos al día, presenta su efecto en pico, va aumentando hasta alcanzar su máxima eficacia, o sea, hasta que el paciente, por ejemplo, ya sienta la analgesia y esté tranquilo, ¿no? Que no se queje de dolor o del malestar, ¿no? Los niveles altos iniciales con posibles efectos secundarios y bajos ante la dosis, hasta que se pueda ir encontrando la dosis adecuada para el paciente, ¿no? Infusión cutánea, subcutánea continua en 24 horas, mantiene un efecto constante, una concentración uniforme, permite mayores volúmenes, evita constantes manipulaciones, principal, mayor costo al requerir un infusor que libere constantemente el producto,
Y bueno, vamos a ver el cuidado que dirigen fundamentalmente a observar e identificar complicaciones. Por ejemplo, ¿qué complicaciones locales? Tú puedes visualizar eritema, endurecimiento, que se salió la agujita, algo que, ahí está, por ejemplo, también esa imagen, ¿no? Eso me está diciendo que hay un problema ahí. Miren, aquí en esta aguja, ¿ves? Aquí en esta imagen, ¿ves? Ahí hay problemas. Signos de infección de repente, ¿no? Ya, ahí está. Son complicaciones, ¿no? De acuerdo a cambiar el dispositivo de acuerdo al protocolo de cada institución o presentar signos de infección, de acuerdo también a la sensibilidad del paciente, eso es muy importante no olvidarlo. Comunicar a la familia y explicarle sobre las complicaciones, ¿no? Y también sobre los cuidados que le vas a brindar y los posibles efectos secundarios, ¿ya? La duración media de mantenimiento oscila entre 5 y 7 días. El motivo más frecuente de cambio es la salida accidental de la aguja. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas hay que tenerlo presente. O sea, la zona de punción, siempre hay que estarlo observando, ¿ya? Hay, por ejemplo, no todos los fármacos son susceptibles de ser administrados por la vía subcutánea. Por ejemplo, se deben utilizar fármacos, especialmente aquellos que no irriten los tejidos, que sean hidrosolubles y con un pH neutro, o sea, son específicos, ¿no? Y se recomienda la instalación de un dispositivo subcutáneo exclusivamente para el empleo del fenobarbital. ¿Por qué? Porque el fenobarbital es un anticonvulsivante que tiene la acción de precipitar si es que lo coloca con otros medicamentos, y eso es malo. ¿Y qué es la precipitación? Es la formación de sales, y eso es malo, ¿ya? Eso no, eso, por eso te están diciendo que es exclusivo para el fenobarbital. O sea, es otra vía especial para eso, ¿ya? En cuanto a la aplicación de fármacos, utilizar un intervalo de 1 o 2 minutos entre la administración de cada medicamento, ¿ya? Al infundir el último fármaco, lavarlo, limpiar, ¿ya? ¿Ves? Se coloca un mililitro de solución salina para purgar la mariposa, o sea, lavarla, que quede limpiecita, ¿ya? Y asegurar que el medicamento se deposite en el tejido subcutáneo. Se admite la combinación de varios fármacos entre sí, ¿no? Pero siempre y cuando que no precipiten lo que les estoy explicando, que son sales, y eso no conviene, ¿ya? Es importante considerar la compatibilidad de la mezcla, entonces esto es muy importante también, ¿no? En la hipodermólisis, hipodermoclisis como método de hidratación, es en una situación muy frecuente en pacientes de fase terminal, porque ellos ya no toleran la vía oral, ¿no? Entonces, esta es una vía que le va a ayudar muchísimo ya al paciente terminal. Por ejemplo, que la confusión de ellos aumente, el riesgo de presentar úlceras por presión y estreñimiento en el paciente, ¿no? Entonces, hay que hidratarlo. En los pacientes a los que se les administra opioides, disminuir el volumen intravascular por la filtración glomerular, ¿no? Sobreviene el riesgo de falla renal, consecuentemente la acumulación de metabolitos opioides. Wow. Y por tanto toxicidad opioide del paciente, ¿no? La hipodermoclisis es utilizada desde finales de la década de los años 80. Se estudia derivado que es una adecuada técnica para la reposición de líquido en casos de efectos adversos y bajo costo, ¿no? La absorción de líquidos a través del tejido se basa en el principio de acción de las membranas semipermeables que posee nuestro cuerpo, ¿no? Cuando el tejido subcutáneo se inyecta un líquido de menor concentración que el existente en el espacio intravascular, las concentraciones tienden a equilibrarse, pasando disolventes desde el compartimento de menor concentración al de mayor concentración. Miren, o sea, todos son principios de física, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a ver que la solución a infundir debe ser isotónica. Por ejemplo, el suelo fisiológico al 0,9% es solución salina al 0,9%, el cloruro de sodio es compatible con nuestros fluidos corporales, ¿ya? O la dextrosa al 5% también. El volumen de infusión puede oscilar, por ejemplo, entre 500 mililitros al día o 1500 al día, dependiendo también de los fines perseguidos, la edad del enfermo, ¿no? El estado del enfermo. La desventaja de esta dermoclisis, limitación en la cantidad de líquido, entre 500 y 1500, el ritmo de infusión no debe ser mayor de 50 mililitros por hora, suele presentar, por ejemplo, edema y fuga del sitio de punción. La lenta absorción de líquidos puede producir la formación de un tercer espacio o edematización de los tejidos. La deshidratación e hidratación al final de la vida viene a ser un tema de controversia, ¿no? Sin embargo, los cuidados
Es el objetivo principal, mantenerlo al paciente aliviado del sufrimiento que está padeciendo. Ese es nuestro objetivo. En este momento la hidratación solo se debe realizar para obtener un efecto beneficioso claramente identificado según el estado del paciente. Es una técnica útil y accesible que permite el manejo domiciliario del paciente deshidratado. Es un método alternativo de hidratación seguro y de baja complejidad. Puede ser realizado en su domicilio, supervisado por un familiar o cuidador sin muchas dificultades. ¿Ve? Entonces, miren, qué importante es esto, ¿no? Entonces, la vía subcutánea, por ejemplo, ustedes ya están viendo que es muy importante porque nos va a favorecer muchísimo en el caso de pacientes que tengan problemas de, sobre todo de enfermedades terminales, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿alguna preguntita sobre esto, chicos? A ver. Ya. Bien. Bien, chicos, a ver, ¿alguna inquietud de parte de ustedes? De repente hay alguna duda, pero recuerden que sí es una vía que favorece muchísimo, no es complicada administrarla, por eso tengamos presente siempre el ángulo de punción, ¿no? El ángulo que es de 45 grados, ya ustedes lo saben. Yo les sugeriría a ustedes de que vayan practicando con una frutita, ¿no? De tal manera que ustedes, para practicar el ángulo de punción, sobre todo, de tal manera que ustedes vayan adquiriendo esa habilidad, ¿ya? Puede ser una naranjita, puede ser una mandarinita con la que ustedes pueden ir practicando, ¿no? Compran una jeringuita, la llenan con líquido y la van preparando como que es un medicamento, de tal manera que y lo aplican, limpian la zona, la cascarita, van limpiando y van practicando ustedes de tal manera que como que lo están haciendo en un músculo, ¿no? Es una forma bien práctica, ¿no? Al menos de ensayar, ¿no? De practicar algo, esta técnica, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? De repente ustedes quieren hacer una preguntita, no sé. Ya. A ver, chicos, ya, ustedes no hacen la pregunta, entonces yo la hago, ¿ya? A ver, vamos a hacer la preguntita rápidamente porque ya creo que ustedes también tienen otra actividad, ¿no? Bien, a ver, por ejemplo, a ver, Max Ore García, Irving. ¿Dónde está Max? Ore. Presente, profesora. Muy buenas tardes, joven. ¿Por qué crees tú que es importante administrar un medicamento analgésico, digamos, en este caso, en un paciente X? ¿No? ¿Por qué crees que es importante? ¿O en qué caso nomás podrías tú administrar un medicamento? A ver, dime, Max. Mm. A ver, ¿quién quiere participar? Lógico, es claro, controlar el dolor en el paciente. Estamos hablando de pacientes terminales, pacientes cancerosos. Terminales se le llama a aquellos pacientes pues, que tienen enfermedades muy largas y que tienen mucho sufrimiento físico, ¿no? Y emocional y todo. Y no solamente él, sino también la familia del paciente, ¿ya? Entonces, el que tú le apliques un analgésico a través de esta vía te va a ayudar muchísimo en tu trabajo y al paciente, ¿no? Y sobre todo a la familia que también, que no va a ver sufrir a su ser querido, ¿ve?
O sea, tú vas a controlar el dolor, lo vas a ayudar muchísimo en esos momentos, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, a ver qué dice Ancana. Ancana, ¿qué otro tipo de medicamento se puede administrar a través de esta vía? ¿O qué tipo de medicamento se puede administrar? A ver, Ancana. Ancana Ramos. Muy buenas tardes. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué medicamentos tú puedes administrar a través de la vía subcutánea? Licenciada, las insulinas Ya, muy bien. ¿Y para qué la insulina? son son hormonas para las personas diabéticas. Muy bien, ya está, ya ves, Ancana. No, Perfecto. licenciada, es García. Ah, García Román, ¿no? Ya, Sí. García Román. Muy bien, García, ok. Participación. ¿Y qué más se puede administrar por esta vía, hija? A ver. Lo que son para medicamentos, lo que son para pacientes mentales como los neurolécticos. Muy bien, neuroléctico, perfecto. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Los neurolécticos son medicamentos que se administran especialmente a pacientes que tienen problemas de salud mental. Muy bien. Entonces, ¿ves? Ya tú más o menos ya vas viéndote, dándote cuenta la importancia que tiene esta vía y en qué caso la puedes administrar, ¿no? Tú puedes utilizarla, ¿no? En qué casos, qué tipo de paciente, ¿ves? Entonces, esto es lo importante, ¿ya? ¿Y qué ángulo se utiliza? ¿Qué ángulo de administración, señorita? 45. Muy bien. Ah, Laurente dice, ¿no? Laurente participó, ¿no? Bien, entonces, esto es muy importante, ya escúchenme. Hoy día, aparte de la pandemia y toda esta situación que vivimos, mucha gente prefiere tener a sus seres queridos en su casa, ¿ya? Y que vayan, los profesionales vayan al hogar del paciente a brindar los cuidados, ¿ya? Entonces, claro, con toda la bioseguridad que ustedes conocen y todo eso, entonces la pasan bien, ¿no? Tranquilo. ¿Por qué? Porque el paciente está en su hábitat, en su casa, con su familia, con sus seres queridos, está en su cuarto, todo es conocido para él, no que estar en un hospital que muchas veces está solo, con gente desconocida, los horarios de comida, las atenciones, el paciente muchas veces se incomoda, ¿no? En cambio, cuando está en su hogar, pues está en su casa con su familia, entonces es diferente, ¿no? Y esta vía ayuda muchísimo porque es muy asequible, es muy tolerada y facilita el trabajo al profesional. Entonces tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y no es muy cara tampoco y la puedes hacer en el domicilio del paciente, o sea, no hay complicaciones, no hay problema, pero eso sí, siempre con la bioseguridad y la asepsia, ¿no? La limpieza. Y no solo eso, que también hay que estar controlando la zona de punción, porque tú no sabes si ese paciente pueda reaccionar a través de esta vía o algo pueda pasar. Entonces es muy importante que tengamos presente nuestra bioseguridad, nuestra asepsia, asepsia, o sea, sin contaminación. Siempre recuerden eso, no contaminemos, ¿ya? Entonces, manteniendo todas esas medidas, ok, el paciente la va a pasar muy bien. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, yo he dejado todo colgado en la plataforma. Dentro de un rato abro la tarea. Ya hay biblioteca virtual. ¿Ya? Y van a también tener una tarea y van a tener sobre todo una tarea, ¿ya? De examen yo les aviso, ¿ya? Pero vayan leyendo, porque este es facilísimo, ya le hemos hablado anteriormente, y ya le hemos tratado. Ah, ya, muy bien, qué bueno, señorita, qué bueno. Entonces ya saben, pues, ya ves, ustedes ya pueden ir cuidando pacientes, ya están en la capacidad de poder brindar comodidad y confort. ¿Qué es la comodidad y confort? Es darle, bañarlo, cambiarlo de su ropita, arreglar su camita, darle de comer si está discapacitado o no tenga la capacidad de poder llevar la cuchara. Si en el caso del paciente es un adulto mayor y que todos sabemos que si él puede estar sentado, mejor que esté sentado a que esté todo el día en la cama, ¿me entienden?
Entonces, pararlo, sentarlo de rato en rato, que camine de rato en rato para que se fortalezcan los músculos de las piernas y no se debiliten y el paciente se va a quedar sentado ahí, ¿no? Entonces, y los músculos se van atrofiando y el paciente no camina. Entonces, podemos cuidar pacientes nosotros, ya estamos en capacidad de poder hacer eso, brindar comodidad y confort, leerle, en fin, ¿no? Jugar juegos de mesa, hay muchas cosas que puede hacer profesionales, pues es muy bonito que aprendan todo eso, jugar, por ejemplo, ajedrez, ¿no? Hay juegos de mesa, por ejemplo, como jugar bingo, jugar damas, ludo, cartas, hay un montón de cosas que uno puede hacer en la casa del paciente, ¿no? De tal manera que se entretienen, le enseñas a llenar crucigramas, o leer un libro, o ver una bonita película, o escuchar música, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, ¿no? Entonces son cuestiones de que ustedes puedan ayudarse y brindarle esa comodidad y confort al paciente, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ya estamos en contacto con su delegada, ¿ya? Pero por lo pronto hay una tarea, ¿ya? Me la van a presentar hasta el día domingo 16. 10, 11, 12. Sí, domingo 16, ¿ya? Hasta las 23:59. No se olviden, ¿ah? Así que estamos en contacto, ¿ya, chicos? Si es que no hay alguna preguntita, nos estamos en contacto. Muchas gracias por su atención, ¿ya? Bye, bye. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego, licenciada. Cuídense, jovencitos, ya, cuídense. Buenas tardes, licenciada. Cuídense, Luego, chicos. licenciada, buenas tardes. Hasta buenas tardes, cuídense. A seguir cuidándonos. Así es.